No es casualidad que la sociedad haya satanizado tantos bailes sensuales que ayudaban muchísimo a la mujer desde tiempos remotos a liberar esta sobrecarga emocional y a volver a conectar con la energía femenina de recibir sin culpa. Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Dani Illesca y en este espacio estamos siempre compartiendo temáticas, conocimientos, estrategias, técnicas, tipos de enfoques terapéuticos que nos ayuden en el camino de autoconocimiento y de desarrollo personal, siempre en conciencia. En esta lista de reproducción hemos estado viendo diferentes significados emocionales o desde la perspectiva de la biodecodificación en cuanto a las sintomatologías o enfermedades recurrentes que podemos transitar a lo largo de nuestra vida o que al menos has vivido alguna vez. Entonces, el día de hoy nos vamos a estar enfocando en un conjunto de enfermedades relacionadas con el aparato reproductor, específicamente en el caso de las mujeres. Si bien el título puede generar cierta controversia porque hoy en día ya no se enfoca tanto esta cosa binaria, ¿verdad? No podemos desconocer que si estamos analizando enfermedades desde lo biológico, desde la sintomatología física de órganos que sí tienen que ver con este sexo, vamos a hablar de enfermedades femeninas porque nos estamos enfocando en los órganos asociados más allá de la identidad de género, que puede ser como mucho más profundo de analizar. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en las más recurrentes, que probablemente todas hemos vivido alguna vez, y por supuesto deja en comentarios cualquier información extra que puedas tener o cualquier interpretación que tú misma sientas que te hace sentido. En la biodescodificación, las enfermedades que afectan al sistema reproductor femenino, como problemas menstruales, fibromas, quistes, endometriosis, infertilidad incluso, cáncer de mama, entre otros, se interpretan a través de los conflictos emocionales que afectan tanto a la mujer como a su identidad sexual y reproductiva. Estas enfermedades no solo se vinculan a cuestiones físicas, sino también a los aspectos emocionales, sociales y psicológicos que están relacionados con la feminidad, con la sexualidad, con la maternidad y la autovaloración. Cada órgano y función dentro del aparato reproductor femenino se asocian con ciertos conflictos emocionales que reflejan los aspectos simbólicos de esa parte del cuerpo. Entonces, en este video vamos a exponer algunos de los conflictos emocionales más comunes asociados a estas enfermedades llamadas, entre comillas, femeninas, más allá, como dije, del entendimiento de que todas las personas, además de tener una identidad de género, tenemos energía femenina y masculina que predomina una u otra en nuestra personalidad, pero estamos interpretándolo desde el aspecto biológico. Entonces, uno de los principales ejemplos de enfermedades femeninas es la menstruación muy dolorosa. Tener estos trastornos menstruales, dentro de ellos la falta de menstruación también, pero todos estos problemas menstruales y sobre todo cuando hay una menstruación dolorosa hay un conflicto asociado de la sexualidad, la propia visión que tiene la mujer como madre o como el hecho de no querer ser mujer o con el hecho inconsciente de rechazar la feminidad de alguna manera, especialmente en contextos donde la menstruación es vista como una carga, como algo desagradable, como algo incómodo, sobre todo en contextos donde la mujer tiene que estar en su energía masculina, actuando, funcionando o siendo proveedora, independiente. Entonces hay como una disociación con lo que nos invita a la menstruación, que es descansar. Y en ese caso, el origen emocional del dolor menstrual puede estar reflejando un conflicto interno, como una vergüenza a esta feminidad o un temor a no querer ser madre o un temor a cómo voy a ser madre. Puede ser incluso este temor a tener una carga más. Y también puede estar asociado con una falta de aceptación o un rechazo al ciclo natural de la mujer, porque inconscientemente se entiende que uno no puede bajar el ritmo, bajar las revoluciones para ese ciclo. Siempre a nivel inconsciente, ¿ya? Por ejemplo, una
mujer que ha tenido una relación con el control, ¿verdad? O que ha tenido una relación con una mujer controladora. Puede que haya tenido una mamá controladora y que de cierta manera hay como una crítica inconsciente a la forma de la maternidad o a la forma femenina de tener que descansar, ¿ya? Entonces los conflictos pueden estar reflejando un origen interno, pero también un conflicto que teníamos con otra persona que simbolizaba eso. Ahora, importante acá desde la perspectiva más sistémica, ¿verdad? Más allá de la biodescodificación, cuando se trabaja en constelaciones familiares y en corte de lazos energéticos también, se repite esta información que tiene que ver con el encontrar ciertas pistas cuando nosotros tenemos menstruaciones muy dolorosas e incluso analizando la consistencia de nuestra menstruación, podríamos estar evidenciando que hay mucho daño en nuestro árbol genealógico en cuanto al linaje femenino. Ya probablemente hubo abusos en generaciones pasadas, hubo violaciones que en realidad solo si analizamos la historia de Chile, la mayor parte de nuestro mestizaje y conformación como sociedad se estableció a través de la violación, desde la conquista española. Entonces, si bien estos temas son súper incómodos de hablar, no podemos negarlos ni entender que la mayoría de nosotras tenemos una carga simbólica y energética de varias generaciones que han vivido abusos y violaciones. Y eso también se traduce en esta sintomatología del tipo de flujo, el dolor en el flujo. Y bueno, también está obviamente en sintomatologías más graves. Y si además en tu historia personal han estado estas experiencias, es muy probable que también estés viviendo esto. Así que, como un paréntesis, si es tu caso, si hay algún abuso específico en ti, en tu historia, lo más importante sería que priorices tu propia sanación, que priorices tu propia limpieza energética. Hay muchas formas, desde trabajos con terapeutas de huevo yoni, limpiezas de útero, sanación de útero, constelaciones familiares, para liberarlo desde atrás también. Pero yo te invitaría a que lo priorices, porque cuando hemos vivido esto, uno sigue funcionando, sigue sobre la marcha, pero tarde o temprano es como que esa energía nos drenara. Y no debería ser doloroso el proceso de la menstruación a ninguna edad y bajo ninguna circunstancia. Así que si te está doliendo, es porque ahí hay algo. Otro diagnóstico son estos tumores benignos en el útero, los fibromas. Están asociados con conflictos emocionales, siempre son conflictos emocionales y siempre inconscientes. En este caso relacionados con el deseo a ser madre o bien el miedo al embarazo. En este caso está como mucho más relacionado con el ámbito reproductivo, con el ámbito de la creación de la vida. Y también puede estar reflejando algún conflicto con la identidad como mujer o el equilibrio que podemos vivir entre la vida personal y las expectativas sociales que existen de lo que debe ser como mujer, de lo que debe ser actuar como mujer. Entonces, en este caso, el origen emocional del fibroma está reflejando un conflicto de acogida o de rechazo hacia la maternidad. Puede ser el control excesivo de la fertilidad y de esta capacidad de dar vida. Se cuestiona esta capacidad de dar vida, entonces se bloquea de cierta manera a través de estos pequeños tumores. Por ejemplo, una mujer que ha tenido experiencias difíciles relacionadas con la maternidad, como un aborto espontáneo o una experiencia traumática durante un embarazo, puede desarrollar fibromas como una forma de procesar o de bloquear emocionalmente esos conflictos. Y en el fondo siempre se va a relacionar con este deseo no expresado de ser madre, o por el contrario, este miedo profundo de no ser madre o creer que vamos a ser malas madres. Por otra parte, en caso de los quistes ováricos, la causa emocional o el conflicto de base es también en torno a la fecundidad, pero más relacionada con la propia inseguridad de la persona. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser capaz de ser madre. Entonces, como los ovarios representan esta capacidad de dar vida y un quiste puede reflejar un conflicto de la incapacidad de llevar a cabo un proyecto de vida, ya sea en lo personal o en lo profesional. Este conflicto se va a poder relacionar no solo en el conflicto mismo de engendrar un hijo, sino que, como el caso anterior, sino que acá esta creación de vida, esta creatividad se extrapola a la creación de nuevos proyectos, de nuevas ideas, de creatividad en general, mucho más amplio. Es como todo lo que se relaciona con el segundo chakra.
en el fondo siempre se va a relacionar con este deseo no expresado de ser madre, o por el contrario, este miedo profundo a ser madre, siempre relacionado con la maternidad. En cambio, en el caso de los quistes ováricos, la causa emocional o el conflicto de base es también en torno a la fecundidad, pero mucho más relacionado con la propia inseguridad de la persona, el miedo a no ser suficientes, el miedo a no ser capaz de ser madre. Entonces, como los ovarios representan la capacidad de dar vida y un quiste puede reflejar el conflicto de potencial de dar vida o la incapacidad para dar vida a un proyecto, ya sea personal o profesional. Acá se va a poder reflejar este conflicto no solo en la fecundidad misma de engendrar un hijo o engendrar vida, que es un poco más relacionado con el caso anterior, sino que acá esta creación de vida se extrapola a la creación de nuevas circunstancias, de proyectos, de creatividad. Entonces, acá en este caso, el origen emocional de los quistes ováricos puede indicar que se está guardando una gran cantidad de emociones reprimidas relacionadas con la culpa, con la vergüenza, con el miedo al rechazo. Puede estar reflejando también una falta de confianza en la propia capacidad de la mujer para alcanzar sus metas o en su rol como madre desde el punto de vista de la creatividad. Por ejemplo, una mujer que siente que sus proyectos personales o su vida profesional no está siendo reconocida, no está siendo fecunda, que sus proyectos no están siendo aceptados, no están teniendo éxito, están trabados de alguna manera, se abortan en el proceso, ¿verdad? Puede reflejarse esta lucha interna que hay en el interior de esta mujer y finalmente el quiste está reflejando esa lucha interna, ¿ya? De células, de tejidos. Entonces acá también influye las propias expectativas que tenemos como mujeres respecto a nuestros proyectos, a nuestras expectativas de vida y a nuestra identidad. En el caso de la endometriosis, en este caso, la endometriosis es una afección en la que el tejido similar al revestimiento del útero crece fuera del útero. Entonces, esto causa mucho dolor y también puede llevar a la infertilidad. Entonces, en la biodescodificación se interpreta este diagnóstico como el reflejo de un conflicto relacionado con la maternidad, nuevamente, y con la identidad femenina. Pero acá, por supuesto, siempre van a haber emociones reprimidas, pero acá quizás lo que predomina es el sentimiento de frustración, porque la mujer no puede lograr lo que desea en relación con la maternidad o en relación con el ser mujer, o cómo quisiera verse como mujer, siempre a nivel inconsciente. Entonces, el origen emocional de la endometriosis estaría relacionado con este sentimiento de que algo se está desbordando en la vida de la mujer, especialmente en su relación con su cuerpo, en la relación con su propia fertilidad o con su propio rol de madre. Y podría reflejar también un conflicto de falta de aceptación de su feminidad o un sentimiento de impotencia frente a las expectativas que la sociedad tiene, que la sociedad le impone respecto a su rol de mujer. Por eso predomina este sentimiento de frustración. Por ejemplo, una mujer que ha tenido un conflicto no resuelto con su familia o con el rol social de ser madre puede desarrollar endometriosis como una manifestación física de esa frustración interna. Como quinto diagnóstico podríamos mencionar la infertilidad, que quizás es una de las más complejas desde la perspectiva emocional, porque acá involucra un conflicto con expectativas no cumplidas, con la presión social de no poder tener hijos, y acá, siempre hablando desde un nivel inconsciente, asoma este miedo a no ser suficientes, a no ser capaces de cumplir con el rol tradicional de la mujer. Entonces, si se fijan, es como que acá en la infertilidad se resumieran todas las causas de los ejemplos anteriores. Es como que se mezclaran estas causas emocionales. Y al ser multicausal es mucho más difícil de resolver, porque tenemos que ir como a distintos orígenes. Entonces acá el origen emocional está reflejando un conflicto directo o relacionado directamente con la identidad femenina y con ese miedo al fracaso en el proceso de maternidad. Entonces es como incluso más profundo que la frustración emocional que vimos en el caso de la endometriosis, que es como un fracaso mucho más profundo al sentir que no puedo gestar vida. Es un miedo al fracaso en el proceso de la maternidad. Entonces se van asociando a ese miedo al fracaso otros sentimientos complejos como una culpa muy profunda, que es una de las vibraciones emocionales más bajas, el miedo al abandono, la ansiedad. Se empiezan como a reactivar estilos ansiosos evitativos o ambivalentes, pero todo esto relacionado como con la ansiedad y la angustia por no poder concebir.
y ahí se activan también otras heridas emocionales. Por ejemplo, una mujer que siente que no está cumpliendo con las expectativas sociales o familiares acerca de su maternidad, sea por la edad que se le impone que tiene que ser madre, o que se le impone que tiene que lograr ciertas cosas antes de ser madre, que paradójicamente por esta presión de querer ser madre puede generar la infertilidad. Y también, como ya dijimos, esta ansiedad, esta presión psicológica muy marcada, muy recurrente, sistemática, que está bloqueando el proceso biológico de concepción. Y es que en realidad, desde un punto de vista espiritual, nosotros para concebir una idea necesitamos ese momento previo de vacío, de incluso ocio, ¿verdad? De calma, de vacío total, para poder gestar esa chispa, esa creación de idea. Y para lo biológico es lo mismo. Nosotros necesitamos esos periodos de calma en nuestros ciclos para poder como vaciarnos energéticamente y poder gestar vida. Pero si nosotros estamos siempre en este proceso lineal, muy de energía masculina, de funcionar, de activar, de materializar, de tener que trabajar, de tener que hacer todo, Superwoman, no estamos en esa sintonía de calma y de sentirnos seguras y sostenidas que nos puede dar este espacio de vacío interno y de regulación de nuestro sistema nervioso para poder generar vida. Para poder generar la vida necesitamos ese espacio de vacío y de latencia, que es lo que permite crear. Entonces, esa presión psicológica, ese miedo al fracaso, esa ansiedad está bloqueando el proceso de concepción. Como siguiente diagnóstico podríamos mencionar el cáncer de mamas, que cada vez se está presentando a edades más precoces, podríamos decir. Es bien preocupante, y en la biodescodificación este cáncer en específico se asocia a conflictos emocionales, nuevamente relacionados con la feminidad, pero también con el amor propio, con el cuidado de una misma. Entonces, como el seno simboliza la maternidad y el dar cuidado a los demás, el alimentar a los demás, el nutrir a los demás, la capacidad de amamantar a los hijos, de alimentar a los hijos, el cáncer de mama puede estar relacionado con este sentimiento de no ser suficientemente amada o de ver que no podemos cuidar de nosotras mismas adecuadamente, porque pones las necesidades de los demás antes de las necesidades propias. Entonces, este es un diagnóstico complejo porque por una parte está este conflicto con el amor propio y por otra parte está el desborde emocional de cuidar exageradamente de otros. Acá el cáncer de mama puede reflejar que hay una gran carga emocional debido a la falta de cuidado personal. Puede que sea una persona que se ha postergado por años o décadas. Hay como una profunda falta de cuidado personal. Incluso también puede relacionarse con el sentimiento de no ser suficientemente buena mujer o buena madre. Puede también estar esta desconexión con los demás, porque finalmente todo extremo es malo. O sea, si hay alguien que no cuida a nadie, no cuida al otro, bloquea esta capacidad también de amor propio, porque no es capaz de dar lo que no tiene. O sea, está reflejando un miedo a dar. Y por el otro extremo, esto de dar demasiado genera en el otro un desequilibrio en el recibir. Entonces, esa persona que da demasiado y da y da y da, siempre solo da, altera el flujo energético con el otro, y generalmente son personas que nunca reciben nada porque todos a su alrededor se acostumbran a solo recibir. Se pierde este intercambio emocional justo con los demás. Entonces, volviendo al ejemplo, una mujer que ha estado demasiado centrada en el cuidado de los demás, una mujer que se ha dedicado toda su vida al cuidado de su familia, o incluso puede ser una mujer que se ha dedicado en extremo a su trabajo y ha descuidado sus propias necesidades emocionales o de autocuidado, de saber cuándo parar, de saber cuándo descansar, de saber cuándo el cuerpo o el corazón necesita algo y debo dárselo, como automaternación o automaternarnos. El cuerpo puede manifestar este cáncer como una respuesta a esta falta de equilibrio emocional y espiritual. Como séptimo ejemplo, podríamos mencionar el síndrome de ovario poliquístico, que también se ha disparado un poco las cifras de diagnósticos en los últimos años, y que está relacionado con un conflicto emocional en el cual la mujer siente que no puede ser ella misma o que no puede cumplir con sus propias expectativas internas. Puede ser en cuanto a ser madre, en cuanto a ser esposa o en cuanto a ser una mujer de éxito. Y acá esto es muy de este siglo XXI.
Creo que no es casualidad que estos síndromes se disparen en este tiempo, además de todos los aspectos alimenticios que siempre mencionamos en todos los videos, que hay que contemplar las causas emocionales como de manera holística, integrativa, pero también ver otras variables posibles que nos puedan estar afectando para un diagnóstico o que nos estén sacando de esta homeostasis interna. Pero acá claramente, si estamos en una sociedad en que se nos exige ser la superwoman, la supermujer, trabajar, ser independiente, ser amoroso, ser tierna, pero también ser liberales, pero también ser feministas, pero también ser inteligentes, pero también ser amorosas, pero también ser tiernas, ser contenedoras, pero no dejarnos pasar a llevar. O sea, sí es una sobrecarga psicológica y emocional que es distinta a toda nuestra historia pasada. Si bien tenemos libertades ahora que nuestras ancestras no tuvieron, hay otros desequilibrios sociales que se han desprendido también de este desequilibrio de los roles. Y vemos que muchas mujeres están haciendo doble o triple rol en sus vidas. Hay una sobrecarga de exigencias y de autoexigencias, de trabajo, de demandas sociales, de demandas emocionales, en tener doble trabajo, la casa y el trabajo. Incluso una mujer, aunque suene extremo, para salir de sus contextos de dificultad muchas veces tiene que forzar el doble que un hombre, porque tiene, lamentablemente, al menos en Latinoamérica sigue siendo así, tiene que esforzarse el doble porque tiene que responder a estas múltiples exigencias. También en términos sociales, al menos en Chile, todavía no hay equidad de sueldos en todas las carreras, entonces siempre está como esta exigencia social doble, pero que también se va traduciendo en una doble exigencia interna. Y ahí tendremos nosotras que ver cómo avanzamos, en nuestros caminos para quizás rebelarnos de ciertas exigencias sociales o autorrebelarnos con nuestras propias exigencias, porque hasta dónde podemos resistir en esa exigencia de acción. Y acá también hay que revisar que nuestra propia autovaloración no esté supeditada o definida por esos logros externos. Es decir, si mi valor como mujer solo se da por los logros externos y materiales que yo alcanzo, finalmente siempre voy a estar condicionada por lo externo y voy a estar alejándome de desarrollar un valor propio, un desarrollo personal que como contraparte o reflejo me traiga abundancia. Entonces acá sí, como mujeres, quizás tenemos que empezar a revisar esas expectativas externas, internas, ir viendo qué de todas esas cargas es realmente mío, qué realmente me pertenece y qué en realidad deberíamos ir soltando, o que quizás vienen también, como siempre lo hablo, del transgeneracional y de otros pendientes. Bueno, avanzando, el síndrome de ovario poliquístico refleja una lucha interna entre estas energías femenina y masculina. Esta lucha interna entre la energía en la que yo quiero estar, que es de calma, de recepción, de energía yin, de recibir, y esta energía que me exige la sociedad, que tengo que ir hacia afuera en mi energía masculina, de resolver, de accionar, de lograr, de materializar, de liderar a otros, de proveer a otros. Entonces, cuando hay un conflicto interno, no es que nosotros no tengamos esa energía masculina, la tenemos que usar también, pero no como mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando está este conflicto interno, pues, generalmente se manifiesta este síndrome. Y típico ejemplo de la superwoman que tiene que ser súper eficiente y efectiva en todos los entornos, la supermujer que tiene que trabajar, hacerse cargo de la casa, hacerse cargo de los hijos, hacerse cargo de mejorar su realidad, cambiarse de casa, no sé, como que siempre estos conflictos internos que están entre como una lucha interna de la energía femenina en la que deberíamos estar y la energía masculina que tenemos que tomar por supervivencia. Las personas que tienen este síndrome pueden estar manifestando este conflicto entre su rol profesional y su rol de madre o esta lucha interna.
Y bueno, como conclusión podemos decir que las enfermedades femeninas desde la biodescodificación están relacionadas profundamente con aspectos que afectan la identidad femenina, a la maternidad, a la autoaceptación desde nuestra energía de recepción, nuestra energía yin, de creación, de gestación. Entonces, todos los órganos reproductivos y sexuales de la mujer reflejan en gran medida cómo nos sentimos nosotras mismas respecto a nuestra feminidad, respecto a nuestra capacidad creativa y creadora, respecto a nuestra capacidad de ser madres también va a estar reflejando la relación que tenemos con nuestro cuerpo, de qué manera estamos valorando nuestra propia existencia o desde qué cánones o expectativas externas estamos valorándonos como mujer. En este caso, como guías para la sanación, yo diría desde mi propia cosecha, que primero fuéramos a controlar obviamente lo físico, lo biológico, cualquier infección, cualquier estímulo externo que pueda estar empeorando el problema, si hay humedad, si hay condiciones de infección, de virus, de bacterias, condiciones de higiene incluso, o de tipo de material que usamos en nuestra ropa interior, partir como desde lo concreto. Luego recomendaría obviamente revisar la causa emocional específica del problema, que es un poco lo que presentamos hoy día, y puedes profundizar según tu diagnóstico específico y reflexionar sobre esos detalles que vayas encontrando en diferentes diccionarios de biodescodificación. Como tercera guía para la sanación, desde mi propia reflexión, desde lo que yo he hecho también cuando he tenido este tipo de problemas, es conectar con la creatividad y con lo que nos genera gozo más allá de lo sexual, que obviamente acá hay una invitación también a que revisemos la manera en que estamos disfrutando nuestra sexualidad, si estamos en algún polo extremo de represión y castidad o si por el contrario estamos con una energía desbordada de pasión y lo que estamos haciendo es acumular más parásitos energéticos por nuestras interrelaciones sexuales con otros. Que eso, bueno, lo podríamos profundizar desde el punto de vista del chakra sacro, ¿verdad? Y todos los bloqueos que se van presentando en el segundo chakra. Entonces, obviamente, todo lo que sea reflexión sobre nuestra propia personalidad en relación a las interrelaciones sexuales, pero yo también haría como esta invitación a que veamos como un camino de sanación el reconciliarnos con la creatividad más allá de lo que es crear vida o de lo que es crear a otro ser humano, que nos conectemos más con el gozo y el placer, el disfrute más allá de la genitalidad con otras personas. Incluso acá se da que estas dolencias se dan en personas, mujeres que nunca han tenido un orgasmo propio o que no saben cómo darse autoplacer. Entonces ahí también es como una conversación profunda que tenemos que tener con nosotras mismas. Y bueno, todo lo que sea trabajo con el segundo chakra, meditaciones con color naranjo, trabajo de actividades de creatividad, pintura, bailes tribales, bailes de danza árabe, todo lo que sea movimiento de cadera, sacar energías de emociones reprimidas, porque en el segundo chakra es donde se guarda la mayor parte de las emociones reprimidas. Entonces no es casualidad que la sociedad haya satanizado tantos bailes sensuales que ayudaban muchísimo a la mujer desde tiempos remotos a liberar esta sobrecarga emocional y a volver a conectar con la energía femenina de recibir sin culpa. Y ahí quizás también sería como otra guía para la sanación el ver de qué manera estamos sintonizando con nuestra energía femenina, si somos capaces de recibir sin culpa o si estamos más bien posicionados en una energía masculina, donde yo debo proveer a todos los demás, donde yo debo hacer todo sola, donde yo no me permito recibir ayuda, donde si recibo ayuda lo hago con culpa, y toda esa dinámica interna que va alojando las emociones negativas. Y aquí, como mujeres del siglo XXI, quizás la mayoría de nosotras, si no estamos actualmente en nuestra energía masculina, lo hemos estado. Y eso también se va a reflejar en qué hombres atraemos como parejas a nuestra vida, ¿ya? Y me refiero a parejas de cualquier género, sino que en una relación, quizás no es para este video, pero entender que en una relación tienen que estar estas energías reguladas
esta entrega y recepción de energía. Entonces ver quién está en su predominancia de energía femenina y quién está en su energía masculina, pero también en qué dinámica estamos de dar y recibir. Si estamos solo dando o estamos recibiendo cualquier cosa con tal de no estar solas o por miedo a no estar solas. Así que ahí también revisarlo de manera interna. Y por supuesto, recomendaría las frases de Louise Hay que siempre nos ayudan a ir reconstituyendo o reconstruyendo este modelo mental, que tú las puedes escribir, las puedes repetir conmigo ahora, te las puedes grabar y ponerlas en la noche, como tú prefieras. Yo ahora las voy a hacer, si quieres las haces conmigo, voy a dejar la marca de tiempo para que las puedas repetir cuando quieras. Respiramos profundo. Nos preparamos. Voy a poner mis manos en mi útero para hacer estas repeticiones. Dejo que mi potencial y mi impulso pleno operen con facilidad y alegría. Con amor y júbilo acepto mi sexualidad. No hay culpa ni castigo. Me permito ser todo lo que puedo ser. Estoy siempre en el lugar adecuado, haciendo lo adecuado. No hay peligro de disfrutar mi propio cuerpo. Me alegro de ser mujer. Permito que toda mi energía creativa fluya libre y luminosa. Me siento equilibrada y serena en todos los cambios de ciclo. Y bendigo mi cuerpo femenino con amor, infinito amor. Acepto mi pleno poder de mujer y acepto como normales y naturales todos los procesos de mi cuerpo. Me amo y me apruebo. Me regocijo en mi feminidad. Me gusta ser mujer. Yo amo ser mujer. Y bueno, puedes agregar cualquier frase que te haga sentido. Ojalá las repitas en un contexto de calma. Como te decía, puedes grabar tu propia voz con estas frases o escuchar esta parte del video todas las veces que necesites, pero en calma para que esto vaya como plasmándose en nuestra mente subconsciente. Así que eso, espero te haya servido, que esta información sea útil en tu camino o en el camino de tus familiares, de tus amigas. Y bueno, siempre estamos hablando desde un tema biológico, así que no estamos analizando acá la identidad de género, que eso se plantea desde otras perspectivas. Acá estamos analizando causas emocionales y origen emocional de las enfermedades que afectan a parámetros biológicos, por lo tanto lo entendemos de manera holística, pero en este caso sí nos enmarcamos en lo biológico. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí. Dale like, suscríbete si no lo has hecho, comparte para que pueda llegar a más personas. Y por supuesto te invito a que sigas las redes sociales, que revises los servicios que brindo, como limpiezas energéticas, que ayudan en esto, a cortar lazos energéticos, a cortar cordones energéticos de relaciones sexuales pasadas, o todo tipo de cordón energético negativo, parásitos, astrales que también se pegan desde estas interrelaciones, y todo lo que es limpieza energética, pero también, por supuesto, te dejo invitada al próximo curso de biodescodificación para la autosanación. Coméntame si algo te hizo sentido, si crees que faltó algo que quisiéramos abordar en otro video. Y por supuesto en el curso van a haber más diagnósticos incluidos. Muchas bendiciones para ti. Chau, chau.